Bienvenido a una historia Señor, que quizás te haga detenerte un momento protege a mi y mirar tu familia propia vida con otros ojos. y danos fuerzas. Esta no es solo una historia Gracias, cualquiera. Dios mío, por Es permitirme un ver viaje otro lleno de amanecer recuerdos, tan glorioso. silencios y emociones Que que tu luz muchos han siga sentido brillando alguna sobre vez, nosotros, pero pocos se Padre atreven a Celestial. contar. Una historia donde el pasado pesa, donde las decisiones dejan huellas, y donde el corazón aprende, a veces demasiado tarde, lo que realmente importa. Tal vez en algún momento te identifiques con lo que estás a punto de escuchar. Tal vez alguna escena te recuerde a alguien, o incluso a ti mismo. Ponte cómodo, abre tu corazón, y acompáñame, porque esta historia podría cambiar la manera en que ves las cosas. Don Esteban vivía en una modesta casa de barro levantada a las afueras de un pequeño caserío, donde las montañas parecían tocar el cielo y los campos verdes se extendían hasta donde la vista ya no alcanzaba. Su vida era sencilla, marcada por una calma profunda que solo nace después de muchos años de silencio y recogimiento. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, se sentaba en el viejo banco de madera de su porche y contemplaba el horizonte mientras el día se despedía lentamente. Su vivienda, rodeada de flores silvestres y plantas que él mismo regaba con paciencia, reflejaba su espíritu tranquilo. No poseía riquezas ni comodidades, pero guardaba un tesoro que pocos sabían apreciar. Sus animales eran su compañía más fiel, gallinas que picoteaban el suelo al amanecer, caballos que galopaban libres por el terreno y un burro viejo de pelaje cenizo que siempre permanecía cerca de él. Con ellos hablaba como si fueran parte de su propia familia, y los cuidaba con un afecto silencioso que solo comprenden los corazones acostumbrados a la soledad. Si alguno enfermaba, él permanecía a su lado, atento a cada respiro, como si pudiera sentir su sufrimiento. Sin embargo, la vida de don Esteban no siempre fue así. En sus años jóvenes había conocido la alegría de compartir su existencia con Rosa, su esposa, la mujer que llenaba de luz sus días. Juntos soñaban con una casa llena de hijos, con risas resonando en cada rincón. Pero la vida tomó un rumbo cruel. Rosa enfermó y partió demasiado pronto, dejándolo solo entre recuerdos y un vacío imposible de llenar. Desde entonces se refugió en la tranquilidad del campo y en la compañía de sus animales, que poco a poco se convirtieron en su nueva familia. A veces hablaba en voz baja, como si el viento pudiera llevar sus palabras hasta el espíritu de Rosa, acompañándolo en su caminar solitario. Aunque vivía en silencio, su corazón seguía lleno de ternura hacia quienes lo rodeaban. Los vecinos lo conocían como un campesino bondadoso, siempre dispuesto a tender la mano. Nunca negaba un trozo de pan, un poco de leche o un techo a quien lo necesitara. No buscaba reconocimiento alguno. Su mayor alegría era ver a un niño reír mientras acariciaba sus caballos o notar el agradecimiento en los ojos de un viajero cansado. A pesar de su vida tranquila, había noches, sobre todo cuando la luna llena iluminaba el campo, en las que el silencio parecía más pesado. En esos momentos sentía la ausencia de Rosa como una presencia constante. A veces se levantaba y miraba el cielo estrellado, como esperando alguna señal. Pero los días seguían pasando con la calma de un río lento, hasta que una madrugada todo cambió. Aquella noche el viento soplaba suave y la tierra parecía dormida. Don Esteban se había acostado temprano, seguro de que el amanecer sería tan apacible como siempre. Sin embargo, en medio de la quietud comenzaron a oírse pasos. Al principio fueron apenas sonidos lejanos, como hojas crujidas bajo los pies, murmullos que el viento arrastraba. Él dormía profundamente sin notar nada, pero sus animales sí lo percibieron. Las gallinas comenzaron a agitarse lanzando pequeños chillidos. El burro soltó un rebuzno inquieto, primero bajo y luego más fuerte, como anunciando un peligro cercano. Desde la oscuridad aparecieron varias siluetas humanas moviéndose con cautela. Vestían ropas gastadas y llevaban mochilas y herramientas para romper cerraduras. En sus rostros se mezclaban la necesidad y la dureza. Sin hablar casi nada, se dirigieron al corral. Forzaron los candados y empezaron a llevarse todo lo que encontraban. Metieron las gallinas en sacos mientras sus ruidos quedaban apagados por la tela. Los caballos relinchaban intentando resistirse, pero los hombres eran demasiados. Fue entonces cuando don Esteban despertó. Algo en su interior le advirtió que algo andaba mal. Encendió su vieja lámpara de queroseno y salió al porche. Lo que vio le heló la sangre. Un grupo de hombres se estaba llevando a sus animales, su sustento, su familia. «Por favor, deténganse, no se los lleven», gritó con la voz temblorosa mientras avanzaba con pasos inseguros.
Uno de los ladrones, un hombre alto de mirada fría, se volvió hacia él. Métase a su casa, viejo. Esto ya no le pertenece. Con los ojos llenos de lágrimas, don Esteban suplicó. Se los ruego, ellos son mi vida, no me los quiten. Pero nadie escuchó sus ruegos. En pocos minutos los hombres desaparecieron entre la neblina, llevándose todo. Don Esteban quedó solo frente al vacío. La madrugada lo envolvió en un silencio doloroso. Cayó de rodillas sobre la tierra, derrotado por la impotencia, con el corazón destrozado. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el lugar, el corral estaba desierto y su rostro marcado por la tristeza. Permaneció allí largo tiempo hasta que finalmente, con la dignidad de quien lo ha perdido todo pero aún resiste, logró ponerse de pie. Entró en su casa mirando lo que aún quedaba, las flores, la vieja mecedora, la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Comprendió entonces que mientras hubiera vida también existiría una razón para continuar. Respiró profundamente, levantó la mirada hacia el horizonte y decidió que, aunque herido, no dejaría de luchar. Porque la verdadera fuerza no está en lo que se posee, sino en el alma que se niega a rendirse. Tomó su bastón y caminó hacia el pueblo. Había ayudado a muchos a lo largo de su vida y pensó que quizá ahora alguien podría ayudarlo a él. Fue llamando puerta tras puerta en busca de consuelo o al menos una palabra amable. Pero solo encontró indiferencia. En la primera casa nadie respondió, aunque vio moverse una cortina tras la ventana. En la siguiente apenas entreabrieron la puerta para decirle que no podían hacer nada. Y así, una tras otra, todas las puertas se cerraron frente a él. Aquellos a quienes había ofrecido comida o refugio ahora lo miraban como si fuera un extraño. Regresó al anochecer con el alma agotada. Se sentó en el porche donde tantas veces había hallado paz y cerró los ojos. La soledad y la decepción le oprimían el pecho. Por primera vez en muchos años, una lágrima rodó por su mejilla. La noche cayó sobre él como un manto frío y silencioso. Al amanecer, el cielo volvió a teñirse de colores suaves, pero para don Esteban el nuevo día parecía sin vida. Permanecía sentado con el bastón sobre las piernas, mirando sin rumbo. El terreno, sin los sonidos de sus animales, parecía un lugar abandonado. Aún así reunió fuerzas, entró a la cocina y revisó la despensa. Solo encontró un poco de maíz, un pedazo de pan duro y algo de agua. Nada más. Mientras calentaba el agua, un ruido inesperado lo hizo detenerse. Eran pasos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tal vez los ladrones habían regresado, o quizá algún vecino arrepentido. Salió con cautela. Frente a él había un hombre sencillo, vestido con ropa gastada y zapatos rotos. Su rostro estaba cubierto de polvo y sus ojos mostraban un cansancio profundo, pero también una bondad imposible de ocultar. «Buenos días, señor», dijo el desconocido con voz débil. «Perdón por molestar, llevo varios días caminando y no he comido nada. ¿Tendría algo que pudiera darme?» Don Esteban lo miró en silencio. Ese rostro le recordó a tantos viajeros que había ayudado antes, incluso cuando apenas tenía lo suficiente para sí mismo. Su corazón generoso, aunque herido, seguía vivo. «Pasa, hijo», dijo finalmente. «No tengo mucho, pero lo poco que hay es tuyo». El hombre entró despacio, agradeciendo con un gesto humilde. Don Esteban puso sobre la mesa el pan duro, el maíz y el jarro de agua. «No es gran cosa, pero espero que te sirva». El forastero comió lentamente con respeto, como si aquel alimento fuera un banquete. Don Esteban lo observaba en silencio, sintiendo tristeza por su propia pobreza pero también consuelo por poder ayudar una vez más. «Que Dios se lo recompense», dijo el visitante. «No todos abrirían su puerta a alguien como yo, menos en estos tiempos». Don Esteban sonrió apenas. «Aunque tenga poco, siempre habrá espacio para quien necesita más». El hombre terminó de comer y al levantar la vista sus ojos parecían distintos. «Usted tiene un corazón noble, señor, uno que pocos conservan». Don Esteban negó suavemente. «A veces siento que es lo único que me queda». El forastero sonrió con serenidad, se puso de pie y dijo: «Ese corazón, don Esteban, vale más que todo el oro del mundo. Dios lo sabe». Y en ese instante algo en la voz de aquel desconocido hizo que la piel de don Esteban se erizara. Era Esteban.
Aquel sonido tenía una profundidad difícil de explicar, como si sus palabras llevaran un peso que superaba lo humano, como si brotaran de un lugar donde la sabiduría y la compasión caminaban juntas. Antes de irse, el viajero se volvió una vez más y lo miró fijamente. En sus ojos había una serenidad que Esteban jamás olvidaría. Gracias por su bondad, le dijo con suavidad. Que Dios multiplique lo que hoy ha compartido. Después de pronunciar esas palabras, el hombre se alejó lentamente hasta perderse en la distancia, dejando detrás de sí una extraña sensación de paz que parecía llenar el aire. Esteban lo siguió con la mirada hasta que desapareció por completo. Dentro de él nació una calma acompañada de una curiosidad que no lograba comprender. Aquella noche, agotado como nunca pero con una pequeña luz de esperanza encendida en su corazón, se acostó temprano. Sentía como si las palabras del forastero hubieran dejado sembrada en su interior una semilla de consuelo. No podía imaginar que al amanecer su vida cambiaría de una manera inesperada. Los primeros rayos del sol se filtraron suavemente por las rendijas de su pequeña casa. Esteban despertó sintiéndose más tranquilo de lo habitual, sin saber exactamente la razón. Se lavó el rostro con el agua fresca del jarro, salió al porche y respiró profundamente el aire frío del campo, que aquella mañana parecía más limpio y ligero. Por primera vez en muchos días tuvo la sensación de que algo bueno estaba por suceder. Y entonces lo vio. Lo que apareció frente a su corral lo dejó inmóvil. Donde antes solo había vacío y recuerdos, ahora había vida. Gallinas de plumaje brillante picoteaban la tierra, un gallo fuerte cantaba mirando al cielo, 2 vacas sanas pastaban tranquilamente y un burro gris descansaba bajo la sombra del viejo árbol seco. Incluso unos pequeños cabritos corrían y saltaban llenos de energía. Esteban se frotó los ojos, incapaz de creerlo. Avanzó despacio apoyándose en su bastón, hasta que su mano temblorosa alcanzó el lomo de una de las vacas. El animal lo miró con calma y soltó un suave mugido. Luego acarició las plumas de una gallina que permaneció quieta, sin alejarse. Esto no puede ser, murmuró retrocediendo unos pasos, con el corazón desbordado entre la sorpresa y la emoción. Miró alrededor buscando alguna señal, algún rastro que explicara aquel regalo inesperado. Tal vez un vecino arrepentido, o quizá el mismo viajero, pero no había nadie. Entonces recordó aquellas palabras. Que Dios multiplique lo que hoy ha dado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Y si aquel hombre había sido un enviado del cielo? Cuando se acercó a la entrada del corral vio algo más. En el suelo había un pequeño saco. Lo recogió con cuidado y al abrirlo descubrió varias monedas. No eran demasiadas, pero bastaban para que pudiera vivir sin angustias durante mucho tiempo. Sus manos comenzaron a temblar. «Esto, es un milagro», susurró con la voz quebrada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cayó de rodillas y levantó los ojos al cielo. «Gracias, Señor, gracias por no abandonarme». Pasaron varios minutos antes de que pudiera calmarse. Luego se levantó sintiendo una fuerza nueva dentro de sí. Preparó un poco de café y salió al porche a contemplar el regalo que la vida le había concedido. Pronto la noticia se extendió por todo el pueblo. Uno a uno comenzaron a llegar los vecinos, los mismos que antes le habían cerrado las puertas. Algunos venían por curiosidad, otros con envidia y otros con vergüenza reflejada en el rostro. «Esteban, ¿cómo consiguió todo esto?», preguntó uno de ellos sin poder ocultar su asombro. Esteban los miró con serenidad y respondió con gratitud en los ojos. «Solo hice lo que mi corazón me pidió, compartí lo poco que tenía con alguien que lo necesitaba más que yo». Sus palabras dejaron un silencio incómodo entre todos. Cada uno recordó el momento en que lo había rechazado, y el peso de su indiferencia se volvió difícil de soportar. Esa tarde, mientras el sol volvía a esconderse tras las montañas, Esteban se sentó nuevamente en su porche. Escuchó los sonidos de sus nuevos animales y sintió un profundo agradecimiento. No había señales del forastero, pero en el fondo de su alma sabía que aquel hombre había sido algo más que un simple viajero. Comprendió que la vida puede golpear con dureza, pero que la bondad siempre regresa multiplicada. Cerró los ojos por un instante y sonrió, seguro de que jamás olvidaría aquel día ni las lecciones que le dejó. La historia de Esteban nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que una persona posee, sino por la grandeza de su corazón y su capacidad de compartir, incluso en medio de la dificultad.
La bondad nace cuando damos sin esperar nada a cambio, entendiendo que el verdadero sentido de la vida está en ofrecer lo mejor de nosotros. La generosidad no depende de cuánto se tiene, sino de cuán grande es el corazón. Esteban, después de perderlo todo, eligió entregar lo último que le quedaba a un desconocido hambriento. Ese gesto pequeño pero sincero fue la prueba de una fe profunda en el poder del amor y la compasión para transformar la vida. En un mundo donde muchos buscan solo su propio beneficio, su acción brilló como una luz en medio de la oscuridad. No sabía quién era aquel viajero ni esperaba recompensa alguna. Su ayuda fue un acto puro de humanidad. Y esta historia nos recuerda que a veces un gesto sencillo, una palabra amable o un pedazo de pan, puede cambiar la vida de alguien. Lo más sorprendente es que cuando damos sin esperar nada, la vida suele devolver mucho más de lo que imaginamos. Los vecinos que al principio mostraron frialdad representan lo que ocurre muchas veces en la sociedad. Nos cerramos al dolor ajeno sin notar que también estamos cerrando las puertas de nuestro propio corazón. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Esteban lo entendió cuando compartió lo poco que tenía y abrió sin saberlo la puerta a la abundancia, una abundancia que no solo se mide en bienes, sino en paz, gratitud y la certeza de haber hecho lo correcto. Los animales que aparecieron en su corral fueron más que un regalo, fueron un símbolo de cómo la bondad puede multiplicarse. El misterioso viajero con su presencia casi celestial, nos recuerda que muchas veces Dios actúa de formas que no comprendemos. Las bendiciones pueden llegar disfrazadas de encuentros simples y momentos inesperados. Esteban rompió el ciclo del egoísmo eligiendo ayudar en lugar de endurecer su corazón. Y ese gesto dio inicio a un nuevo ciclo lleno de esperanza. Porque la generosidad tiene el poder de transformar y de regresar multiplicada. Al final, Esteban demostró que el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que más comparte. Su historia nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos qué clase de persona queremos ser, aquella que cierra la puerta o aquella que la abre aun cuando parece difícil. Porque Dios siempre encuentra la manera de recompensar la nobleza de un corazón sincero. Las verdaderas riquezas no están en lo que guardamos, sino en lo que damos.